Dios te bendiga, querido hermano. Te saludo el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Hoy empezaremos una serie de mensajes o reflexiones o estudios bíblicos, podríamos decir, acerca de ser sabio y tener intimidad con Dios, o tener conocimiento de la palabra del Señor y tener comunión con nuestro Dios. Y entonces vamos a usar dos personajes muy famosos en la Biblia, muy conocidos, en los cuales creo que muchos de nosotros nos hemos sentido identificados o queremos reflejarnos en ellos. Dos héroes de la fe, dos hombres de Dios, Padre, Hijo, Hijo y Padre. Y de ellos ellos son David y Salomón. De Salomón se dice que era el hombre más sabio del mundo y no ha habido otro hombre más sabio que él, lleno de inteligencia, lleno de conocimiento, de sabiduría de Dios. Y del otro se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Uno tenía conocimiento de Dios y el otro tenía intimidad con Dios. Algo que debemos entender aquellos que hemos estudiado estos dos personajes es que los dos cayeron. Uno que tenía intimidad con Dios, uno que era conforme al corazón de Dios, cayó, pecó. Y Salomón, que era el hombre más sabio, también cayó. Entonces, ¿por qué estos dos hombres tenían sabiduría, conocimiento y tenían intimidad, pero aún así sucumbieron al pecado? Claro, se arrepintieron, sí, pero sucumbieron ante el pecado. Y vamos a hablar cómo una de la otra no pueden ir separadas. Tienes que tener conocimiento, sabiduría de Dios, conocimiento de la palabra del Señor, pero también tienes que tener intimidad con Dios. Entonces vamos a buscar la manera de poder contestar o poder ayudarte a entender de que no puedes ir separadas estas dos. Pero al estudiar sobre este tema, si yo lo hago todo en un solo video sería muy largo y como videos siempre quiero que sean lo más cortos posibles. Vamos a hablar primero por separado. Vamos a hablar acerca de David y vamos a hablar acerca de Salomón. Y vamos a hablar después cómo podemos juntar el conocimiento, la sabiduría y la intimidad con Dios en parte importante de la vida de un cristiano para poder crecer y prosperar y hacer la voluntad de Dios. Hoy nos va a tocar hablar acerca de David y vamos a tratar de contestar el por qué a David se le conocía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a hacer un estudio general acerca de por qué podríamos decir que él era conforme al corazón de Dios. En primer lugar, podríamos decir de David que él era un hombre que confiaba en Dios más que en sí mismo. Confiaba en Dios más que en sí mismo. Y esto se ve reflejado al comienzo de su vida o de su servicio, o podríamos decir ministerio, como líder de Israel. Cuando él se enfrenta a Goliat, cuando viene Goliat, él dice, tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, Jehová de los ejércitos, porque él sabía que Dios estaba con él y que Dios estaba luchando con él y que había una guerra más allá de estos dos hombres, de Goliat y David. Él entendía eso y él confiaba plenamente que él estaba con Dios y que Dios estaba con él y por lo tanto él iba a vencer. Confiaba más en Dios que en sí mismo. Confió en Dios, confió en el plan de Dios cuando fue ungido como rey, a pesar de que había un rey ya establecido que era Saúl, aunque hace tiempo ya Saúl había sido, Dios lo había abandonado por su desobediencia, pero él sabía que era el rey, pero aún así aceptó ser ungido como rey de Israel, porque lo pudo haber rechazado, pero no lo hizo, confiando en que Dios tenía un plan, tenía un propósito. Y decidió confiar en Dios cuando Saúl fue a buscarle para matarle, y aún él pudo haber matado, tuvo oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hizo porque él quería confiar en la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta.
Entonces él quiso confiar siempre en Dios. Y era un hombre, podríamos decir, de fe. Esa fe inquebrantable que confiaba plenamente en Dios, en sus planes, en sus propósitos, y que Dios estaba con él. Y esa fe le ayudaría más adelante a David a entender y comprender las consecuencias del pecado, los pecados que él cometió. Porque él entendía quién era Dios, y esa fe de poder conocer a Dios fue lo que lo llevó a él al perdón. Pero de eso más adelante vamos a hablar. Entonces, en primer lugar, ¿por qué David era conocido como alguien que era conforme al corazón de Dios? Porque confiaba plenamente en Dios y no en él. Él tenía una fe inquebrantable. En la Biblia encontramos en Lucas 14:26 algo donde menciona que dice en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, y en mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Recuerden que nosotros somos cristianos y seguimos a Jesucristo, y nosotros somos discípulos de Jesucristo. Y para ser discípulos de Jesucristo se requiere que dejemos ciertas cosas y que Dios sea siempre primero en nuestra vida. Que confiemos plenamente en Dios. Aquí no dice de abandonar literalmente a nuestros padres, hijos o cuestiones, sino que está hablando acerca que el primero en nuestra vida sea Dios. Y David tenía claro eso. Primero era Dios en todos los sentidos. Entonces aquí el Evangelio habla acerca de si queremos ser discípulos, nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Sin fe es imposible amar a Cristo más que a nuestra propia familia. Sin fe es imposible amar a Cristo más que a nuestra propia vida. Sin fe es imposible amar a Cristo más que a nuestras posesiones. O sea, es la fe en Dios, nuestra confianza plena en Dios, que nos hace acercarnos a Él y confiar que Él tiene un plan, Él tiene un propósito. En el versículo 33 dice de Lucas 14, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Abandonar todo lo que está a nuestro alrededor no significa abandonarlas literalmente, sino que descansar en que Dios tiene control de todo. Entonces, primero, David tenía confianza plena en Dios, una fe inquebrantable que Él estaba con Él. Segundo, confesó de corazón sus errores. Era humilde para reconocer sus errores. Se arrepintió de todo corazón cuando él cometió sus pecados. Cuando él dijo, he pecado contra ti. Lo encontramos en Salmo 51:4. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David, arrepentido hasta los huesos por el pecado o los pecados que había cometido. Entonces él, arrepentido, humildemente, reconociendo que ha fallado y que a Dios ha ofendido, confiesa su pecado. Entonces, segunda característica o que podríamos mencionar el por qué David era conocido conforme al corazón de Dios, porque él era un hombre que se arrepintió de sus pecados. ¿Cuántas veces muchos de nosotros cometemos alguna falta? Nos hemos equivocado, pero el orgullo nos gana y no pedimos perdón. Mucho menos confesar que hemos fallado. El orgullo es tan fuerte en algunos de nosotros que nos impide alcanzar el perdón a Dios porque no pedimos perdón. Entonces David era conocido por un hombre humilde al reconocer que era dependiente de Dios y reconocer sus faltas, sus pecados. Entonces, segundo punto, David era un hombre que confesó sus errores, se arrepintió cuando él falló, cuando él se equivocó. Tercer punto, era un hombre que obedeció a Dios sin peros, sin excusas.
Si usted estudia la vida de David, él nunca puso excusas para servir a Dios. Nunca puso excusas para hacer lo que Dios le mandó. Leemos en Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David. Está hablando de quitar a es a Saúl, y puso como rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Es Dios hablando al profeta para cuando está ungiendo a David y está diciendo que David es alguien que es conforme a mi corazón. Es Dios está diciendo, David está conforme a mi corazón, y también dice que hará todo lo que yo quiera. Es un hombre que usted estudia la vida de David, se va a dar cuenta que él no puso excusas. Él no puso pero. ¿Cuántos de nosotros cuando Dios nos manda a hacer algo ponemos mil y una excusas, peros? Nos excusamos en todo, que está lloviendo, que estoy enfermo, que tengo problemas, que esto y lo otro, que estoy pasando situaciones difíciles. Ponemos excusas para obedecer y hacer la voluntad de Dios. David no era así. David obedecía a Dios sin excusa, sin peros, estimados hermanos. De eso aprendemos entonces de David, que era un hombre que obedecía sin excusa, sin peros. Cuarto y último, alababa de corazón a Dios en toda situación. La adoración de corazón de David era sin cesar. Casi la mitad o más de la mitad de los salmos que están en la Biblia son escritos por David. Cuando nosotros leemos esos salmos preciosos, entendemos cómo él entonces tenía una relación cercana a Dios y se podría decir que conocía a Dios. Si usted recuerda la historia cuando David pecó y fue revelado el pecado de David, cuando vino el profeta y lo confrontó con su pecado, él se arrepiente y él entra al lugar santísimo. Recuerde que era un hombre que había sido reconocido por su pecado. Le habían descubierto sus faltas. Pero él se acerca a Dios pidiendo perdón. ¿Cómo tuvo ese valor de ir al lugar santísimo, al tabernáculo o al templo, al lugar santísimo? ¿Cómo pudo ir ahí? Sabiendo que si entraba al lugar santísimo iba a morir porque se le había descubierto que era un hombre pecador. Pero él sabía que él no rechazaba, que Dios no rechazaba un corazón contrito y humillado. Conocía a Dios. Sabía que era estar en la presencia, en la intimidad con Dios. Era un hombre que adoraba a pesar de las circunstancias. Usted lee esos salmos preciosos cuando él en medio de la angustia, en medio de esa ansiedad que le pega, cuando hay mucha carga, cuando hay mucho problema, él adoraba. Cuando habían personas que lo querían matar, que lo menospreciaban, que lo tomaban de menos, él adoraba a Dios. Cuando aún en tiempos de guerra, cuando había miedo o duda, él adoraba a Dios. Entonces debemos de aprender, como David, de adorar sin importar las circunstancias. David cae en su pecado, se acerca a Dios, conoce a Dios y sabe que Dios le va a perdonar porque él se acerca humillado ante él. Arrepentimiento genuino de corazón. Por eso Dios dijo, él es conforme a mi corazón, porque confía en mí, tiene fe en mí, que yo tengo control de todo. Yo tengo un plan y un propósito para su vida. David es conforme a mi corazón, porque él se acerca a mí, confiesa su pecado y reconoce que es pecador y que necesita de mí. Es conforme a mi corazón porque me obedece sin ponerme pero, sin excusa. Y es conforme a mi corazón, dice Dios, porque es un hombre que me adora sin importar las circunstancias. Ay, estimado hermano, cómo quisiéramos ser como David.
Como dije al principio, este gran hombre de Dios, a pesar de tener intimidad con Dios, falló y cayó. Claro, él se arrepintió y Dios le perdonó, pero no quiere decir que debe ser la norma para nosotros. De que ya que sabemos que Dios es tan bueno y que nos va a perdonar, no es así, hermano. David conocía a su Dios. David sabía que era estar en la presencia, en la intimidad con Dios. Prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ella. Dice, de madrugada te buscaré. Ese era lo que David expresaba al querer estar en la presencia de Dios. Entonces, hoy en día tenemos gente cristiana que no ora, que no lee la Biblia, que no estudia la Biblia. Por lo tanto, no conoce a Dios, no tiene intimidad, no tiene comunión con Dios. O sea, es como Pedro siguiendo a Jesús de lejos. No está cercano a Dios. Debemos de entender de que para poder ser conocidos como David y tener esa intimidad que tenía David, de ser conocido conforme al corazón de Dios, confiar en Dios plenamente, arrepentimiento de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, obedecer a Dios sin peros y adorarle sin importar las circunstancias. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, hemos hablado hoy acerca de David. En otro video vamos a hablar acerca de Salomón para poder entender este tema y qué importante es tener la sabiduría, el conocimiento de Dios, pero también la intimidad con Dios para poder ser personas maduras y discípulos de Jesucristo. Muy bien, estimados hermanos, gracias por acompañarnos hasta aquí. Espero que haya sido de bendición. Te esperamos pronto en otro video, que nos acompañes. Si no te has suscrito a nuestro canal, te motivo a que te suscribas, toca la campanita, ponga todas para que reciba las notificaciones cuando suba videos. Así que gracias nuevamente, Dios te bendiga y nos vemos en otra ocasión.